En marzo de 1997, 4 geólogos subieron al Popocatépetl para instalar equipos sísmicos. Solo 3 regresaron. Lo que encontraron 30 años después en las entrañas del volcán no debería existir. Y cuando las autoridades lo vieron, borraron todos los registros. Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier erupción. Hay montañas que guardan secretos que ningún gobierno quiere reconocer. Y hay desapariciones que cuando finalmente se resuelven, obligan a reescribir todo lo que creíamos saber. Esta es una de esas historias. Una historia que comienza con ceniza y termina con algo que desafía toda lógica. Algo que hizo que científicos renunciaran, que expedientes desaparecieran y que familias fueran amenazadas con el silencio. El volcán Popocatépetl no es cualquier montaña. Con sus 5.400 metros de altura, es el segundo pico más alto de México y uno de los volcanes más activos del continente. Su nombre significa montaña humeante en náhuatl, y durante siglos ha sido venerado, temido y estudiado. Pero en 1997 algo cambió, algo que ni la ciencia ni la mitología pueden explicar completamente. La expedición estaba compuesta por 4 personas. El doctor Héctor Domínguez, geólogo veterano de 52 años con 3 décadas de experiencia en vulcanología. Raquel Mendoza, sismóloga de 38 años, especialista en predicción de erupciones. Carlos Ibarra, ingeniero en telecomunicaciones de 41, encargado de instalar los equipos de monitoreo, y finalmente Adriana Villaseñor, geóloga de 35 años, documentalista de la expedición y la única que nunca regresó. Si te quedas con nosotros en Ecos del Silencio, descubrirás qué fue exactamente lo que encontraron en 2027, 30 años después de aquella expedición maldita. Y por qué el gobierno mexicano, la NASA y hasta la Organización de las Naciones Unidas han negado sistemáticamente su existencia. Suscríbete al canal, porque si logramos obtener las imágenes completas del hallazgo, las publicaremos aquí primero. La mañana del 18 de marzo de 1997 amaneció despejada en Puebla. El Popocatépetl llevaba semanas con actividad moderada, pequeñas exhalaciones de vapor, temblores leves, nada alarmante para un volcán con su historial. Sin embargo, los científicos del Centro Nacional de Prevención de Desastres habían detectado anomalías en los patrones sísmicos. No eran terremotos típicos, eran pulsaciones rítmicas, casi como latidos, provenientes de una cámara magmática que no debería existir según todos los mapas geológicos previos. La misión era clara: ascender hasta los 4.000 metros, instalar 3 estaciones sísmicas nuevas en diferentes flancos del cráter y regresar antes del anochecer. Equipo estándar, protocolo estándar, riesgo calculado. Héctor Domínguez había liderado más de 40 expediciones similares. Raquel Mendoza era considerada una de las mejores sismólogas de América Latina. Carlos Ibarra había trabajado en volcanes de Japón, Indonesia y Hawái. Y Adriana Villaseñor, aunque era la más joven del equipo, tenía un doctorado en geoquímica y había publicado papers en revistas científicas internacionales. Salieron a las 6 de la mañana desde el refugio Tlamacas, ubicado a casi 4.000 metros de altura. Llevaban equipo para 4 días, aunque planeaban regresar en 1. Cámaras, radios, GPS, medidores de gases, trajes térmicos y máscaras. Adriana llevaba además una cámara de video profesional. Según su último registro de voz, quería documentar algo extraordinario que había notado en las lecturas de la noche anterior. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. A las 9 de la mañana alcanzaron el primer punto de instalación. Carlos comenzó a montar los equipos mientras Raquel calibraba los sismógrafos. Héctor supervisaba y Adriana filmaba. En las grabaciones recuperadas de esa mañana,
se puede escuchar conversación casual, incluso risas. En un momento, Adriana enfoca el cráter y dice: «Miren eso, las fumarolas tienen un patrón circular perfecto, como si algo estuviera respirando desde abajo». A las 11:30, la segunda estación estaba operativa. Decidieron almorzar antes de subir al punto más alto. Fue durante ese descanso cuando Héctor recibió una llamada por radio del Centro de Monitoreo en Puebla. La actividad sísmica había aumentado súbitamente. No era peligroso aún, pero recomendaban acelerar la instalación de la tercera estación y descender lo antes posible. A las 12:45 comenzaron el ascenso final. El terreno se volvió más escarpado, la ceniza más densa. El aire olía a azufre y el cielo había cambiado de azul claro a un gris lechoso. Adriana mencionó en su última transmisión de radio que la temperatura había subido 5 grados en solo 20 minutos, algo inusual incluso para un volcán activo. «Es como si se estuviera despertando», dijo. Esas fueron las últimas palabras que alguien escuchó de ella. A las 2 de la tarde, Carlos instaló la última estación sísmica. Raquel verificó que transmitía correctamente. Héctor tomó lecturas de temperatura y composición de gases. Todo parecía normal, dentro de los márgenes esperados. Pero entonces, Adriana gritó algo. En las grabaciones analizadas posteriormente, expertos en audio han intentado descifrar qué dijo exactamente. Algunos creen que fue «¿Qué es eso?». Otros aseguran que dijo «No puede ser real», y hay quienes juran que gritó «Hay alguien ahí dentro». Lo que sucedió después sigue siendo objeto de debate y contradicción. Según el testimonio oficial de Héctor Domínguez, Adriana se adelantó hacia el borde del cráter, ignorando sus advertencias. Según Raquel Mendoza, Adriana vio algo específico y corrió para filmarlo de cerca. Según Carlos Ibarra, Adriana simplemente desapareció. Un segundo estaba con ellos, al siguiente ya no. Héctor afirma que corrieron tras ella, pero una exhalación súbita de gases los obligó a retroceder. Cuando el vapor se disipó, Adriana no estaba. Raquel asegura que escuchó un grito, pero no pudo determinar de dónde venía. Carlos dice que sintió una vibración intensa bajo sus pies, como si algo masivo se hubiera movido dentro del volcán. Intentaron buscarla durante 2 horas. Gritaron su nombre, exploraron los alrededores del cráter, revisaron grietas y barrancos cercanos. Pero la visibilidad empeoraba y la actividad del volcán aumentaba. A las 4 de la tarde, con el cielo ya oscurecido por ceniza, recibieron orden directa del centro de control: descender inmediatamente. Una erupción mayor era inminente. Llegaron al refugio a las 7 de la noche, cubiertos de ceniza, en estado de shock. A las 9, el Popocatépetl tuvo una de las erupciones más violentas de esa década. Columnas de ceniza de 8 kilómetros de altura, flujos piroclásticos, lluvia de rocas incandescentes. Durante 3 días fue imposible organizar una operación de búsqueda y rescate. Cuando finalmente pudieron regresar, el paisaje había cambiado por completo. La zona donde habían instalado la última estación sísmica estaba cubierta por 3 metros de ceniza nueva. El borde del cráter se había derrumbado parcialmente, y de Adriana Villaseñor no había ni rastro, ni su mochila, ni su cámara, ni sus equipos, nada, como si nunca hubiera estado allí. La búsqueda oficial duró 11 días. Participaron más de 100 personas. Equipos de rescate alpino, vulcanólogos, militares, perros entrenados. Utilizaron drones con cámaras térmicas, georradares, hasta un helicóptero con sensores infrarrojos. Revisaron cada grieta, cada cueva, cada barranco en un radio de 5 kilómetros. Nada. Adriana Villaseñor simplemente se había desvanecido en el aire más denso y tóxico de México. Su familia no aceptó la versión oficial. Su hermano, Miguel Villaseñor,
ingeniero civil, contrató a investigadores privados. Su madre, Dolores, ofreció una recompensa de 500,000 pesos a quien diera información. Organizaron sus propias expediciones, entrevistaron a los 3 sobrevivientes una y otra vez, presionaron a las autoridades, pero siempre recibían la misma respuesta: accidente trágico, condiciones extremas, cuerpo probablemente consumido por gases tóxicos o cubierto por la erupción. Pero había inconsistencias, pequeñas grietas en la narrativa oficial que la familia detectó desde el principio. Primera inconsistencia. Los 3 sobrevivientes contaban versiones ligeramente diferentes de los últimos minutos antes de la desaparición. Segunda inconsistencia, la cámara de video profesional de Adriana nunca fue encontrada, pero tampoco fue declarada en el inventario oficial de equipo perdido. Tercera inconsistencia. 2 de las estaciones sísmicas instaladas ese día transmitieron datos durante la erupción, pero la tercera, la más cercana a donde desapareció Adriana, dejó de funcionar exactamente a las 2:32 de la tarde, 4 minutos después de su última transmisión de radio. Y había algo más, algo que la familia descubriría años después, cuando finalmente lograron acceso a ciertos archivos clasificados mediante una demanda judicial. El Centro de Monitoreo en Puebla había detectado una anomalía sísmica extraordinaria a las 2:30 de la tarde del 18 de marzo de 1997. No era un temblor normal, era una señal acústica de baja frecuencia, inaudible para el oído humano, que duró exactamente 17 segundos. Los técnicos que la registraron la describieron en sus notas como canto de ballena subterráneo o pulsación orgánica. Esa anomalía nunca fue incluida en el informe oficial. Los meses se convirtieron en años. La familia Villaseñor mantuvo viva la búsqueda, pero el caso fue archivado oficialmente en enero de 1998. Adriana fue declarada legalmente muerta en el año 2000. Héctor Domínguez se retiró de la vulcanología y se mudó a Canadá. Raquel Mendoza siguió trabajando, pero nunca volvió al Popocatépetl. Carlos Ibarra desarrolló un trastorno de ansiedad severo y dejó su carrera científica. El volcán siguió con su ciclo natural. Erupciones pequeñas, periodos de calma, exhalaciones constantes. Miles de turistas lo visitaban cada año. Cientos de científicos continuaban estudiándolo. La vida seguía. La memoria de Adriana Villaseñor se fue desvaneciendo lentamente de los titulares, de las conversaciones, de la conciencia pública. Pero en pueblos cercanos al volcán, algo extraño comenzó a suceder. Testimonios aislados, fáciles de descartar como superstición o folclore. Un campesino de Amecameca aseguró haber visto luces dentro del cráter, no el rojo del magma, sino algo azul y pulsante. Una guía turística de Cholula reportó haber escuchado voces que provenían de las fumarolas, no gritos de auxilio, sino algo que parecía un idioma desconocido. Un grupo de alpinistas polacos fotografió algo en el borde del cráter que describieron como una silueta humana translúcida. Estos reportes nunca fueron investigados formalmente, fueron archivados como anécdotas, alucinaciones causadas por falta de oxígeno, efectos ópticos producidos por gases volcánicos, pero eran consistentes. Año tras año, diferentes personas, sin conexión entre sí, reportaban fenómenos similares, siempre cerca del mismo sector del volcán, siempre alrededor de las 2 de la tarde, siempre en marzo. En 2012, un estudiante de doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México llamado Rafael Torres decidió hacer su tesis sobre las anomalías acústicas en volcanes activos. Durante su investigación, se topó con los registros sísmicos del 18 de marzo de 1997.
La señal de canto de ballena le pareció fascinante. Pidió acceso a los archivos completos de ese día. Su solicitud fue denegada. Insistió. Le dijeron que los archivos se habían perdido en una reorganización administrativa. Continuó presionando. Y entonces sucedió algo peculiar. Fue contactado por un funcionario del Centro Nacional de Prevención de Desastres que le aconsejó, por su propio bien, abandonar esa línea de investigación. Rafael no hizo caso. Consiguió copias no oficiales de algunos registros sísmicos de aquella época. Descubrió algo perturbador. La señal acústica anómala no había sido un evento único. Había aparecido intermitentemente durante los últimos 50 años, siempre en el Popocatépetl, siempre con la misma duración de 17 segundos, siempre con la misma frecuencia de oscilación. Y cada vez que aparecía, había coincidido con un evento inexplicable. Desapariciones, avistamientos extraños, malfuncionamientos masivos de equipo electrónico. Rafael escribió un paper sobre sus hallazgos. Lo envió a 3 revistas científicas. Las 3 lo rechazaron sin proceso de revisión por pares, algo altamente inusual. Una de las editoras le escribió un correo personal. Su investigación es sólida, pero publicar esto traería consecuencias que ninguno de nosotros está dispuesto a enfrentar. Frustrado, pero no vencido, Rafael decidió publicar sus hallazgos en un blog académico independiente. El artículo estuvo en línea durante 4 horas antes de ser eliminado. Su cuenta fue suspendida y recibió una visita de 2 hombres que se identificaron como asesores de seguridad nacional y le confiscaron su computadora portátil, sus discos duros externos y todas sus copias físicas de investigación. Rafael Torres abandonó su doctorado 2 semanas después. Hoy trabaja como profesor de secundaria en Oaxaca y se niega a hablar del tema. Pero la historia no termina ahí. Porque en 2020, durante la pandemia, cuando el turismo al Popocatépetl estaba suspendido y las expediciones científicas se habían reducido al mínimo, algo extraordinario fue capturado por una cámara de monitoreo automática instalada en el flanco norte del volcán. La cámara era parte de un sistema de vigilancia volcánica de última generación instalado en 2019. Transmitía en tiempo real al centro de monitoreo, pero también almacenaba grabaciones localmente en caso de falla en la conexión satelital. El 22 de marzo de 2020, a las 2:31 de la tarde, la cámara registró algo. El técnico de turno ese día, un joven llamado Omar Castillo de 26 años, estaba revisando las transmisiones de rutina cuando notó una anomalía en el feed de video. Había una distorsión, como si la imagen se estuviera doblando sobre sí misma. Pensó que era un problema técnico, un glitch en el software, pero cuando revisó la grabación con detenimiento, vio algo que lo dejó paralizado frente a la pantalla. En el borde del cráter, claramente visible a pesar de los vapores sulfurosos, había una figura humana. No era una sombra proyectada por una roca, no era una formación geológica, era definitivamente una persona, de pie, inmóvil, mirando hacia el interior del cráter. Y su ropa, aunque cubierta de ceniza, parecía ser el mismo tipo de traje térmico que usaban los científicos. Omar llamó inmediatamente a su supervisor. Juntos revisaron la grabación varias veces. La figura permanecía allí durante 11 minutos, completamente estática, imposiblemente quieta para alguien expuesto a gases tóxicos y temperaturas extremas. Y entonces, a las 2:42 de la tarde, la figura simplemente se desvaneció. No caminó, no cayó, no fue cubierta por vapor. Simplemente dejó de estar allí de un fotograma al siguiente. El supervisor, un vulcanólogo experimentado llamado Dr. Ernesto Fuentes, ordenó revisar todas las cámaras del sistema. Solo una había captado la figura. Las demás mostraban el volcán como siempre. Rocas, ceniza, vapor, nada más.
El doctor Fuentes ordenó mantener la grabación en confidencialidad mientras investigaban. Pero antes de que pudieran hacer cualquier cosa, recibieron una llamada de una oficina gubernamental que Omar no había escuchado mencionar nunca. 2 horas después, 3 personas llegaron al centro de monitoreo. No se identificaron con nombres. Solo mostraron credenciales de una agencia federal que Omar no reconoció. Confiscaron el disco duro con la grabación. Confiscaron las copias de respaldo. Revisaron los servidores cloud y eliminaron cualquier rastro digital. Y antes de irse, hicieron que tanto Omar como el doctor Fuentes firmaran documentos de no divulgación con cláusulas de seguridad nacional. Omar cumplió con el acuerdo durante 7 años, pero el doctor Fuentes, quien había dedicado 35 años de su vida a la vulcanología y estaba a punto de retirarse, decidió que había verdades más importantes que los acuerdos gubernamentales. En octubre de 2027, pocos meses antes de su jubilación, el doctor Fuentes contactó a Miguel Villaseñor, el hermano de Adriana. Le contó sobre la grabación. Le dijo que antes de que la confiscaran, había logrado tomar una serie de fotografías de la pantalla con su teléfono personal. Fotografías que había guardado en un lugar seguro durante 7 años. Miguel no podía creerlo. Habían pasado 30 años desde la desaparición de su hermana. 30 años de búsqueda, de frustración, de puertas cerradas y archivos clasificados. Y ahora, finalmente, tenía algo concreto. Una evidencia visual de que algo extraordinario había sucedido y seguía sucediendo en el Popocatépetl. Las fotografías eran de calidad inferior, tomadas apresuradamente de una pantalla, pero eran claras. Mostraban inequívocamente una figura humana en traje térmico de color naranja, el mismo color que usaba el equipo de Adriana en 1997. La figura estaba en una posición imposible, parada sobre una cornisa que, según los mapas topográficos más recientes, ni siquiera existía. Y había algo más en las imágenes, algo que ninguno de los dos notó al principio, pero que se volvió evidente cuando ampliaron la fotografía. La figura sostenía algo en sus manos, algo rectangular, una cámara. Miguel sintió que el mundo se detenía. Su hermana había llevado una cámara de video profesional ese día, una cámara que nunca fue encontrada. ¿Era posible que esta figura fuera Adriana? Después de 30 años, la idea era absurda, imposible, desafiaba toda lógica biológica. Pero allí estaba la imagen, y cuanto más la miraba, más detalles perturbadores encontraba. La postura de la figura era extraña. No parecía estar parada por voluntad propia, sino suspendida, como una marioneta sostenida por hilos invisibles. Su cabeza estaba girada en un ángulo que parecía anatómicamente incorrecto. Y alrededor de su cuerpo había una especie de distorsión atmosférica, como ondas de calor, pero más definidas, casi geométricas. Miguel mostró las fotografías a expertos. Un especialista en análisis forense de imágenes confirmó que no habían sido manipuladas digitalmente. Un físico que trabajaba en óptica atmosférica dijo que las distorsiones alrededor de la figura eran consistentes con un campo electromagnético intenso, algo que no tenía explicación en un ambiente volcánico natural. Un médico forense observó la postura y declaró que si esa persona estaba viva, estaba experimentando algún tipo de estado físico anómalo que él no podía explicar. Pero fue una antropóloga especializada en culturas prehispánicas quien notó el detalle más inquietante. En algunas tradiciones náhuatl había leyendas sobre el Popocatépetl como un portal, no metafóricamente, sino literalmente, un lugar donde el mundo de los vivos y algo más se intersectaban. Los ancianos de pueblos cercanos hablaban de los atrapados entre humos, personas que entraban al volcán y quedaban suspendidas en un estado que no era vida ni muerte.
personas que podían ser vistas ocasionalmente cuando las condiciones eran correctas, pero que nunca podían regresar completamente. Miguel no era supersticioso, era ingeniero, hombre de ciencia, de datos concretos. Pero 30 años de búsqueda sin respuestas lo habían hecho considerar posibilidades que antes habría descartado sin pensarlo. Y ahora tenía evidencia visual de que algo inexplicable estaba sucediendo en ese volcán. Algo que las autoridades conocían y estaban desesperadas por ocultar. Decidió organizar una expedición, no oficial, no sancionada, posiblemente ilegal. Reunió un equipo pequeño, 2 alpinistas experimentados, un camarógrafo documental, un técnico en equipos electrónicos y él mismo. El objetivo era alcanzar el punto exacto donde la cámara de monitoreo había captado la figura, el mismo sector general donde su hermana había desaparecido 30 años atrás, y buscar cualquier evidencia física de lo que estaba sucediendo allí. Planearon la expedición para el 18 de marzo de 2028, exactamente 31 años después de la desaparición de Adriana. Había una simetría en esa fecha que Miguel sentía importante, aunque no pudiera explicar por qué. La subida comenzó antes del amanecer. El grupo se movía con cautela, conscientes de que técnicamente estaban violando regulaciones de acceso a zonas restringidas del volcán. Llevaban equipo mínimo pero sofisticado, cámaras de alta definición, medidores de campo electromagnético, detectores de radiación, grabadoras de audio de múltiples frecuencias y un georradar portátil que podía mapear estructuras bajo la superficie. A las 7 de la mañana alcanzaron los 4.000 metros. El aire era delgado, frío, cargado de azufre. El Popocatépetl estaba en un periodo de actividad moderada, con exhalaciones constantes pero no peligrosas. El cielo estaba despejado, las condiciones casi perfectas. Demasiado perfectas, pensó Miguel, como si el volcán los estuviera invitando. A las 10 alcanzaron el sector donde la cámara había captado la figura. El paisaje había cambiado desde 2020. Nuevas capas de ceniza, rocas desplazadas, grietas que no existían en mapas anteriores. Pero el técnico en electrónica, usando GPS de precisión y las coordenadas exactas de la cámara de monitoreo, logró identificar el punto exacto. Y fue allí donde encontraron la primera anomalía. El georradar detectó una cavidad bajo sus pies. No era una cueva volcánica normal, formada por tubos de lava. Era una estructura con paredes demasiado regulares, casi geométricas. A 3 metros de profundidad, el radar mostraba algo que no debería estar allí. Una cámara sellada, del tamaño aproximado de una habitación pequeña, sin conexión aparente con el sistema de túneles volcánicos conocido. Miguel sintió su corazón acelerarse. Ordenó al equipo comenzar a excavar. No era fácil. La ceniza compactada tenía la dureza de concreto. Tardaron 2 horas en abrir una brecha de 1 metro de profundidad. Y entonces uno de los alpinistas gritó. Su pala había atravesado algo. No roca, no ceniza. Metal. Limpiaron cuidadosamente alrededor del descubrimiento. Era una placa metálica, corroída por décadas de exposición a gases ácidos, pero aún legible. Tenía grabado un logo, el del Centro Nacional de Prevención de Desastres, y una fecha, 1995, 2 años antes de la desaparición de Adriana. ¿Qué hacía equipo gubernamental enterrado allí 2 años antes del incidente? Miguel tomó fotografías de cada ángulo. Continuaron excavando. Media hora después encontraron más metal, una estructura más grande, y finalmente, después de 4 horas de trabajo agotador, lograron abrir un acceso a la cavidad que el georradar había detectado. El camarógrafo encendió luces LED de alta potencia. El haz iluminó el interior de la cámara subterránea y todos quedaron en silencio absoluto ante lo que vieron.
La cavidad era artificial. Las paredes habían sido reforzadas con algún tipo de aleación metálica. Había restos de equipo electrónico arcaico, pantallas CRT rotas, cables, generadores oxidados, y en el centro de la habitación, sobre una mesa metálica corroída, había una caja sellada de aluminio con el símbolo de riesgo biológico. Pero eso no era lo más perturbador. En las paredes de la cavidad había grabados. No grafiti casual. Eran ecuaciones matemáticas, diagramas de ondas, esquemas de lo que parecían ser patrones de frecuencia. Y entre los números y símbolos, escritas con lo que parecía sangre seca, había frases en español. No es un volcán. Responde a frecuencias específicas. Los intervalos de 17 segundos son comunicación. Ella sigue allí, pero no aquí. Miguel sintió que sus piernas flaqueaban. El técnico en electrónica examinó los equipos. Según su análisis, aquella instalación había estado operativa hasta finales de los años 90. Era un puesto de monitoreo clandestino, probablemente militar o de alguna agencia de inteligencia. Pero, ¿monitoreando qué exactamente? Decidieron abrir la caja metálica. Dentro había carpetas plastificadas, milagrosamente preservadas de la humedad, documentos clasificados, reportes de observación que databan de 1983 a 1997. Miguel comenzó a leer y sintió que la realidad que conocía se desmoronaba página por página. Los documentos revelaban que el gobierno mexicano, en colaboración con agencias estadounidenses, había estado monitoreando anomalías electromagnéticas en el Popocatépetl desde principios de los años 80. Habían detectado la señal de 17 segundos décadas antes de que Rafael Torres la descubriera en los registros sísmicos. Habían documentado docenas de desapariciones en la zona, muchas más de las que el público conocía. Y habían llegado a una conclusión que ningún oficial se atrevió a hacer pública. El volcán no era solo un volcán, había algo más. Algo que los reportes describían como estructura no geológica en las profundidades del magma. Algo que emitía pulsos electromagnéticos rítmicos. Algo que parecía responder a presencia humana. Los científicos que escribieron estos reportes especulaban que podía ser un fenómeno natural desconocido, o tecnología de origen no identificado, o algo que desafiaba categorización. Y había más. Uno de los últimos documentos, fechado el 2 de marzo de 1997, 16 días antes de la desaparición de Adriana, era una orden directa. Suspender inmediatamente todas las operaciones de monitoreo en el sector norte del Popocatépetl, desmantelar instalaciones, eliminar todos los registros, clasificar como proyecto cerrado bajo protocolo silencio total. Pero alguien no había obedecido completamente. Alguien había dejado esta cápsula del tiempo enterrada, estos documentos preservados, esta verdad escondida esperando ser encontrada. El camarógrafo había estado filmando todo. Tenían evidencia irrefutable de que el gobierno había ocultado información crucial, que había una operación clandestina de décadas, que las desapariciones no eran accidentes, sino consecuencias de algo que las autoridades conocían y deliberadamente ignoraban. Miguel tomó la última carpeta. Dentro había fotografías. Y su sangre se congeló. Eran imágenes de baja resolución, aparentemente capturadas por cámaras térmicas o infrarrojas. Mostraban el interior del cráter, las columnas de vapor, el magma incandescente, y en varias de las imágenes, suspendidas en el aire caliente, había siluetas. Docenas de siluetas humanas. Algunas nítidas, otras apenas visibles. Todas en la misma postura imposible que la figura capturada en 2020. Una de las fotografías tenía una nota manuscrita en el reverso. Sujeto identificado como A. Villaseñor,
Expedición marzo 97. Estado: suspensión cronotérmica. Recuperación: imposible con tecnología actual. Miguel no podía respirar. Su hermana estaba allí. Había estado allí durante 30 años. No muerta, no viva, sino en algún estado intermedio que la ciencia no podía explicar ni revertir. Suspendida en el tiempo, atrapada en algún fenómeno que el Popocatépetl generaba o contenía. Ahora entienden por qué las autoridades negaron todo, por qué borraron registros, amenazaron científicos, clasificaron expedientes. Porque admitir la verdad significaría reconocer que hay fuerzas en este planeta que no controlamos, que no comprendemos, que desafían todo lo que creemos saber sobre física, geología y la naturaleza misma de la realidad. El equipo de Miguel extrajo todos los documentos y salió de la cavidad antes del anochecer. Tenían evidencia suficiente para cambiar la historia oficial, para forzar una investigación real, para exigir respuestas que habían sido negadas durante décadas. Pero también sabían que revelar esto los convertiría en objetivos, que habría consecuencias. Miguel Villaseñor publicó todo en Internet el 20 de marzo de 2028. Videos, fotografías, documentos escaneados. Durante 6 horas, su publicación se volvió viral. Millones de vistas, miles de compartidos. Y entonces, misteriosamente, todo fue eliminado. Páginas de error, enlaces rotos, como si nunca hubiera existido. 3 días después, Miguel recibió una visita. Los mismos hombres que habían visitado a Rafael Torres años atrás. Le ofrecieron 2 opciones: silencio a cambio de acceso controlado a información adicional sobre su hermana, o continuar hablando y enfrentar consecuencias legales por violación de leyes de seguridad nacional, invasión de propiedad federal y diseminación de información clasificada. Miguel aceptó el silencio, pero no antes de hacer una última copia de todo el material. Una copia que entregó a contactos en medios independientes, investigadores internacionales y, como último recurso, a canales como Ecos del Silencio. Porque hay verdades que no pueden permanecer enterradas para siempre. Hay silencios que eventualmente deben romperse. Y hay preguntas que merecen respuestas, sin importar cuán perturbadoras sean. ¿Qué es realmente el Popocatépetl? ¿Cuántas personas más están suspendidas en ese estado imposible? ¿Es un fenómeno natural desconocido o algo más? ¿Por qué los gobiernos de múltiples países colaboraron para ocultarlo? ¿Y es posible algún día recuperar a quienes están atrapados allí? Estas preguntas siguen sin respuesta. Pero ahora tú conoces la historia completa. Si quieres que continuemos investigando casos como este, suscríbete a Ecos del Silencio. Comparte este video con quienes creen que merecemos la verdad, y si alguna vez obtenemos acceso a más información sobre el proyecto Popocatépetl, lo publicaremos aquí primero. Porque en este canal los silencios se convierten en ecos, y los ecos eventualmente se convierten en verdades.